Hola a todos. Tuve algunas situaciones técnicas, pero ya está solucionado. Así es que les doy la bienvenida a los que van conectándose a este primer live que tenemos en este año con la Biblioteca Viva y en esta semana que es muy especial para todos los que disfrutamos con la lectura, para los que amamos los libros, porque esta semana, bueno, este mes en verdad es el mes del libro, este viernes es el día del libro, así es que esperamos que todos estén celebrando este mes, este libro, este día, esta semana, con muchas lecturas. Y aquí en Biblioteca Viva estamos celebrando con nuestro festival que ya lleva 4 años, si no me equivoco, con el festival Somos Lectores. Este festival en que nos lanzamos con distintos temas y el tema de este festival que vamos a estar celebrando durante toda esta semana con distintas actividades, distintas publicaciones, distintas recomendaciones, es dedicado a la primera infancia, esta primera infancia que tanto nos apasiona y que tanto nos interesa que empiece a formarse como una primera infancia lectora, como guaguas lectoras, como niños lectores que ojalá en su niñez, en su adolescencia y en su adultez mantengan esta pasión por los libros, esta pasión por leer. Así es que les doy la bienvenida a todos mientras esperamos un poquito a que se sigan conectando todos los amigos de Biblioteca Viva. Voy a empezar a contarles una historia que es un regalo que me hizo la querida editorial Ecaresur, que me encantó, que se llama En la Verde Colina y que se los voy a recomendar muchísimo porque es un libro precioso para la primera infancia, precisamente por eso lo escogí, que se llama En la Verde Colina. Mientras tanto, vamos a ir rellenando para que darle tiempo a que se conecten todos los amigos del Instagram de Biblioteca Viva. Y les voy a contar este libro que se llama En la Verde Colina, escrito por Verónica Prieto e ilustrado por Scarlett Narciso, dos artistas, autoras chilenas que han lanzado este precioso libro que se llama En la Verde Colina. Ahí se ve un poquito el reflejo del aro de luz, pero se los voy a contar. En la Verde Colina había una gallina. Una gallina. ¿Qué había en la colina? Una gallina. Ahí se va viendo. Oh, los saludo a todos los que están saludando. Saludar. En la Verde Colina había un pavo. Un gran pavo. ¿Qué había en la colina? Un pavo y una gallina. Miren qué lindas las ilustraciones de Scarlett, son realmente preciosas. En la Verde Colina había un pato. ¿Qué había en la colina? Un pato, un pavo y una gallina. En la Verde Colina había un sapo. ¿Cómo seguirá? ¿Qué había en la colina? A ver si se lo van aprendiendo. Un sapo, un pato, un pavo y una gallina. En la Verde Colina había ahora un gato. ¿Cómo seguirá? ¿Qué había en la colina? Un gato, un sapo, yo sé que lo están repitiendo en su cabeza. Un gato, un sapo, un pato, un pavo y una gallina. Y ojo que todos van con una maletita. ¿Qué había en la colina?
Tururururun. La Sonatina. Y era una orquesta de animales en la colina. Un libro precioso de Ecaresur que se los recomiendo muchísimo para la primera infancia, en la verde colina. Vamos a empezar entonces ahora a conversar, porque ya se han ido sumando varios amigos de la Biblioteca Viva, y la idea de tener esta instancia en un live con nuestros amigos de Instagram es precisamente invitarlos a participar del Festival Somos Lectores y muy específicamente del seminario Mirar, Oír, Sentir que tendremos en la Biblioteca Viva el día miércoles y jueves de esta semana, miércoles 21 y jueves 22. Este seminario lo realizaremos gracias a Molplaza y a la Ley de Donaciones Culturales, junto con la Fundación La Fuente, y todos formamos parte del proyecto de Biblioteca Viva. Así que les voy a contar para que anoten los días, las horas y de qué vamos a conversar en este seminario que está pero muy, muy, muy bueno. El seminario Mirar, Sentir, Oír se llama Lecturas para la Primera Infancia, y vamos a tener 6 presentaciones imperdibles, estupendas, que nos van a servir a los mediadores, a los profesores, a las mamás, a los papás, a los tíos, a los primos, a los hermanos, a todos aquellos que estén vinculados directamente, cercanamente con una guagua o con un niño pequeño, para conocer, para adentrarnos en el mundo de los libros para los niños más pequeños, para entre 0 y 6 años aproximadamente, que es en donde entendemos la primera infancia. La idea es que a través de estas exposiciones y presentaciones, todas las mediadoras, porque somos todas mujeres, vamos a entregarles distintas herramientas y distintos acercamientos teóricos y prácticos para ver cómo acercamos y cómo nos vinculamos con los libros y con los niños. Así es que les voy a contar. Esto parte entonces el día miércoles 21 de abril a las 10 de la mañana con la primera presentación que voy a hacer yo. Yo voy a abrir este seminario con una presentación que se llama Las imágenes como constructoras de sentido en la primera infancia. Esto es leer antes de leer. ¿Será posible esto? ¿Será posible que las guaguas puedan entender lo que pasa en una historia a través de las imágenes, por ejemplo? Las imágenes son fundamentales en los libros con que trabajamos en la lectura en la primera infancia, y les adelanto, les doy un spoiler, que sí es posible. Es muy posible que las guaguas y los niños empiecen a leer antes de conocer las letras, antes de conocer el abecedario, antes de conocer que una letra se junta con otra y con otra y con otra para formar una palabra. Las imágenes como constructoras de sentido. Miércoles 21, 10 de la mañana, por Biblioteca Viva. Tienen que inscribirse y les va a llegar el link de Zoom, bibliotecaviva.cl. La segunda presentación de ese día es a las 4 de la tarde. Miércoles y jueves van a ser 3 presentaciones, a las 10, a las 4, a las 6. Primera entonces a las 10, la segunda a las 4, y ahí vamos a hablar acerca de la importancia de la voz del narrador en la primera infancia. Y esta presentación va a estar a cargo de la actriz y diplomada en dramaterapia, Loreto Pantoja, y ella nos va a contar y nos va a enseñar cuál es el rol que cumple la voz del narrador en la primera infancia. ¿Por qué es bueno leerle a las guaguas? Sí, ya estamos empezando a entender que es necesario, que es positivo, y ahora vamos a entender por qué es bueno y por qué la voz de nosotros como narradores es importante en este acercamiento de la primera infancia a los libros. Cómo la voz del narrador
puede apoyar en la educación de las emociones. Miren qué interesante, cómo los libros enseñan a los niños a conectarse también con sus emociones, a aprender de ellas, a reconocerlas. Y además, Loreto nos va a entregar algunos consejos prácticos para potenciar el rol de la lectura en, sobre todo, este tiempo tan complejo que estamos viviendo desde el año pasado con la pandemia, ¿no? El día miércoles, seguimos en el día miércoles. Para cerrar el día, a las 6 de la tarde vamos a estar conectadas con Carolina Marín, que ella es mediadora de lectura, es educadora de párvulos, es magíster en educación y se ha dedicado en su carrera a generar un vínculo entre la lectura, los libros, los niños, y ella nos va a hablar de la conversación literaria, de cómo generamos una conversación acerca de los libros con los pequeños lectores a quienes les leemos. Ella nos va a hablar acerca de la relevancia que tiene el diálogo en el desarrollo de los más pequeños, y vamos a aprender también cómo poder hacer esta conversación, porque muchas veces nos preguntamos, ya, ¿y qué hago cuando le leo este libro a una guagua o a un niño que recién está empezando a expresarse verbalmente, recién estoy empezando a entender qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo genero una conversación más encima en torno a un libro? Imagínense, no es algo sencillo, pero Carolina nos va a dar las claves para poder iniciar este camino, este proceso, porque es algo que vamos construyendo día a día, no es algo que logramos en la primera lectura de un libro, sino que es algo que vamos a construir y vamos a ir creciendo también junto con el lector en esta conversación literaria. Para el día jueves, tenemos entonces 3 el miércoles y vamos con las 3 del día jueves. A las 10 de la mañana también el jueves partimos con la exposición acerca de narraciones inclusivas para la primera infancia. En este mundo en el que estamos viviendo, donde estamos acostumbrándonos ya, por fin, a que somos todos distintos, somos todos diversos y todos estamos en una constante dinámica de incluirnos a nosotros mismos y a los otros en un espacio, aprender a vivir en el respeto, en la empatía, en el reconocimiento de un otro como alguien completamente válido, porque también es una persona. Macarena López, que es licenciada en Historia, diplomada en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia, nos va a hablar acerca de la inclusión y de una mirada a la diversidad en la primera infancia a través de los libros. Cómo a través de la narración podemos llevar a cabo prácticas inclusivas desde los primeros años de vida. Vamos a revisar diferentes tipos de libros, diferentes formatos, analizando la estética, la materialidad de los libros, la propia calidad y el contenido para promover efectivamente y de una manera real esta inclusión y este comprender que todos somos parte de un mundo que es completamente diverso. Estamos hablando de distintas inclusiones, distintas diversidades, desde la diversidad de idiomas, de nacionalidades, sexual, discapacidades físicas, discapacidades cognitivas, toda la gama de diversidades con las que vivimos en nuestro día a día. Así que eso el jueves 22 a las 10. La segunda presentación del día jueves es a cargo de Isabel Casar, también mediadora de la lectura con amplia experiencia en el trabajo con niños y con libros. Ella es licenciada en arte, es artista visual, profesora y diplomada en literatura infantil y juvenil. Y ella nos va a hablar de la importancia de la valoración artística en la literatura infantil. Es decir, vamos a
aprender, gracias a ella, a seleccionar buenos libros. Vamos a aprender a reconocer los buenos libros también que son para la primera infancia a través del análisis de las imágenes, del análisis de los textos, de la materialidad también, de cómo se construyen editorialmente los libros para la primera infancia, porque aunque antes se pensaba que estos libros tenían que ser una cosa muy sin importancia casi, ya que los niños ni siquiera leían, hace un buen par de años, varios años ya, los libros para la primera infancia se han tomado las estanterías de las librerías y de las bibliotecas y cada vez se realizan con un mayor cuidado. Se ha comprendido que estos libros deben ser para que duren, por un lado, y para que los niños realmente tengan un acercamiento afectivo y efectivo a la lectura. Si ustedes se fijan en el libro que les mostré al principio, es un libro que está hecho con una materialidad pero buenísima, con un muy buen cartón de puntas redondeadas, ¿no? Está muy bien pegado, además va a resistir la apertura y el tratamiento que un niño le va a dar una y otra vez, que se lo va a echar a la boca, que lo va a tirar al suelo, que lo va a agarrar por todos lados, etc. Entonces, esto es lo que vamos a ver y aprender mucho también con Isabel Casar, el jueves a las 4 de la tarde. Y la última, con la que cerramos nuestro seminario, estará a cargo también de la mediadora y educadora de párvulos, también magíster en educación y profesora universitaria, Natalia Colipí. Ella también tiene una amplia experiencia en la mediación de lectura, en la construcción de lectores, en el trabajo en bibliotecas, y precisamente nos va a enseñar y nos va a graficar y nos va a facilitar la tarea de construir una biblioteca para guaguas. Nos va a hablar acerca de cómo organizamos un espacio de biblioteca para los más chiquititos de la casa. Una conformación apropiada de un espacio físico, y no solo físico, sino que también emocional, donde este niño, esta guagua, se va a sentir en un espacio seguro, cómodo, confortable, donde va a estar acompañado de su mediador significativo y también de sus libros, de sus juguetes, de sus objetos significativos. Eso es lo que nos va a contar Natalia Colipí, así que no lo olviden. Miércoles y jueves, 3 charlas cada día, a las 10, a las 4, a las 6. Se pueden inscribir en la que quieran, en todas, en una, en 4, en bibliotecaviva.cl, así que ahí los esperamos para nuestro seminario. Y entonces ahora voy a ir viendo cómo, si es que alguien tiene alguna pregunta y de repente se me pasa o alguien quiere comentar alguna cosa. Yo estoy mirando aquí si es que estoy viendo que muchas personas saludan. Muchas gracias por unirse a esta conversación tan entretenida que vamos a tener acerca de este seminario y del Festival Somos Lectores. Vamos entonces, hoy día les quiero conversar para dar este puntapié inicial e empezar a acercarnos a lo que es la lectura para, con y en la primera infancia. Les quiero hablar acerca de por qué y para qué deberíamos tener libros y tener lecturas disponibles para guaguas. Les voy a hablar desde que las guaguas están en la guata de la mamá, desde que nacen, desde que empiezan a relacionarse con el mundo, y por qué será importante conectarnos con las lecturas o con las narraciones desde el principio. Me refiero a lecturas y o narraciones, porque no necesariamente como mediadores o como personas significativas del niño
no necesariamente tenemos que hacer esto solamente con un libro, ¿no? Sino que podemos hacerlo a través de narraciones orales también, a través de canciones, a través de rimas, a través de nanas que podemos ir construyendo, podemos ir recordando también de nuestra propia infancia para acercar el lenguaje poético y el lenguaje literario a los niños y niñas. Vamos a concentrarnos en la importancia que tiene este acercamiento al lenguaje literario desde que la guagua se está formando en el vientre materno, donde es posible, es deseable, es esperable que la mamá, el papá, el sobrino, la otra mamá, da lo mismo, las personas que estén cerca de esa guata, que tiene una guagua, que tiene una vida adentro, no solo le hablen, no solo le digan te vas a llamar María José, o te vas a llamar Camila, o te vas a llamar Pedro, o decirle yo soy tu mamá, él es tu papá, o aquí no hay papá, aquí hay un perro, hay un gato, sino que también conectemos ese sentido que las guaguas van desarrollando y que se ha comprobado, ¿no? Que desde cierta cantidad de meses en adelante las guaguas ya oyen perfectamente qué es lo que sucede afuera del entorno en el que están viviendo, reconocen distintos tonos de voz, distintas voces también, ¿no? de cualquiera que esté hablando a su alrededor, y por eso reaccionan si es que escuchan la voz de la mamá, por ejemplo, y patean o se mueven o se dan vuelta, etc. Esto lo podemos reconocer porque hay una reacción de la guagua. Entonces, es una muy buena oportunidad también para acercarlos a este lenguaje literario, lenguaje poético, al que me voy a referir un poquito más adelante. Si es que no fue en el vientre materno, da lo mismo. Puede ser también desde que la guagua nace, ¿no? Cuando ya sale al mundo, a este mundo que puede ser aterrador, pero que también es maravilloso y que también está lleno de cosas nuevas para la guagua. Y una de esas cosas nuevas también pueden ser los libros, o pueden ser las canciones, o pueden ser las narraciones, o pueden ser las adivinanzas. Todo lo que tenga que ver con una construcción distinta de ese lenguaje en el que le estamos hablando. Cuando empieza, si es que no es desde los primeros días que nace, también puede ser desde el primer mes, desde el segundo mes. No es que si no lo hacemos desde que la guagua nace ya lo perdimos para siempre, no. Tenemos muchas oportunidades de construir lectores, incluso ya siendo viejos podemos construir lectores. Pero ahora centrémonos en las guaguas. Cuando empieza a fijar la vista, por ejemplo, cuando ya empieza a darse vuelta, cuando empieza a balbucear, y ahí ya está esta guagua teniendo una conexión con su propio lenguaje. Perdón. Empieza a saber que de alguna manera puede comunicarse, quiere expresar algo que está sintiendo, aunque ella no lo sabe. Ella no sabe qué es lo que le está pasando, qué es lo que siente, qué es lo que quiere muchas veces, pero está encontrando formas distintas de comunicarse con ese mundo externo, ¿no? Cuando se sienta, cuando empieza a comer, todo este crecimiento de la guagua, como les digo, puede ir acompañado siempre de un libro, de una narración, de una historia, de una canción, de un sana potito de rana si es que se cae, y vamos acercando a esa guagua, a ese niño tan chico, lo vamos acercando a un lenguaje literario y a un lenguaje poético. Es decir, podemos leerles siempre. Y esto les voy a dar ahora, en esta pequeña instancia que tenemos, en que ya llevo mucho rato hablando, así que tampoco los quiero aburrir tanto, pero sí vamos a centrarnos en dos razones poderosísimas
para que realmente vayamos acercando los que tienen la oportunidad de tener una guagua cerca y que a lo mejor nunca le han leído un cuento, que nunca le han recitado una rima, que nunca han jugado un juego de palabras o una adivinanza, que ojalá se entusiasmen y lo hagan, porque hay dos razones poderosísimas. La primera es que el vínculo afectivo que se genera cuando nosotros, adultos, estamos con una narración, ya sea en libro o ya sea oral, con la guagua, con ese niño, ese vínculo afectivo es algo que no se repite con ninguna otra acción. Es un momento único que se crea entre la voz del mediador, del narrador, del lector, y ese pequeño ser que está escuchando, que está oyendo y que se está conectando con ese lenguaje que nosotros le estamos transmitiendo. En general, vamos a tener al niño en brazos, lo vamos a tener sentado en las rodillas, o si estamos a punto de ir a dormir, vamos a estar al lado de él en su cama o vamos a estar mirándolo en su cuna. Vamos a tener una cercanía física que no se repite tanto con otras acciones que nosotros tenemos con ese niño y con esa guagua. Ese vínculo afectivo, ese triángulo más bien maravilloso que se crea entre el adulto, el niño y el libro, es algo que difícilmente es replicable con otra actividad. Sí, si le estamos dando comida al niño, también vamos a estar en una situación en que lo miramos a los ojos, en que a lo mejor le hacemos cariño, si le cantamos también, pero cuando tengan esa oportunidad de estar con un niño, con un libro, fíjense en cómo generamos como un círculo de poder. Me lo imagino yo como una burbuja donde nada más va a penetrar, donde nada va a interrumpir esa conexión que se genera entre estos tres elementos, el adulto, el niño, el libro. Ese vínculo realmente es algo que se los recomiendo. Por otro lado, tenemos esta como paradoja que se genera y que por la cual muchas personas no sé si no se atreven o encuentran tal vez un poco ridículo o absurdo o innecesario o que no sirve mucho establecer esta conexión con los libros o con las narraciones, porque está muy afiatado en nuestra cultura y en todas las culturas y sociedades más bien tan escolarizadas, está afiatado este binomio como inseparable entre lectura y alfabetización. Es como que no pudiesen nunca disociarse, que solamente va a poder haber lectura cuando haya alfabetización, y esta alfabetización en general se va a lograr cuando el niño entra al colegio. En pocos casos sucede antes en la casa, pero en general se va a lograr cuando el niño entra o al kinder o al primero básico, que es cuando aprende el abecedario, cuando aprende las letras, cuando reconoce estos signos que van ligados a las palabras, ¿no? que van a conformar palabras, que van a crear palabras y él las va a reconocer. Pero este binomio del que les hablo no es inseparable para nada. Como les comentaba al principio acerca de la primera exposición que vamos a ver el día miércoles a las 10, las imágenes, el solo contar una historia, el solo introducir al niño, a este oyente activo, en un lenguaje literario, un lenguaje poético, un lenguaje que es distinto al que usamos en el día a día, ya va a ir conformando una estructura, así físicamente se va a conformar una estructura neuronal donde el niño va a poder comprender que estamos frente a un relato
que no es el mismo cuando la mamá, el papá, el hermano, quien sea, le dice: ahora vamos a ir a comer, o ahora ya, hay que sentarse porque vamos a lavarnos las manos, vamos a ir a comer, y después nos vamos a ir a lavar los dientes y nos vamos a ir a acostar. Ese es un lenguaje cotidiano, ¿no? Un lenguaje de todos los días, un tono específico. Pero cuando yo entro en ese lenguaje distinto, el del relato, el de la narración, el lenguaje poético, que no tiene que ver con solamente leer poesía, sino que es un lenguaje que se asocia a lo simbólico, a eso que me muestra un libro y yo puedo llegar a entender que eso que está ahí en ese libro no es la realidad como yo la conozco, sino que es un símbolo, que es un espacio distinto, un tiempo distinto, una forma de contar que también se separa de la historia que me están contando. Ahí es cuando empieza esta construcción neuronal del niño, de cómo va a entender esta forma distinta de expresión, esta ficción, y cómo se va a ir relacionando con ese lenguaje literario que lo va, y él va a entender que va a salir de este espacio real, ¿no? en el que vive todos los días. Entonces, esa toma de conciencia de que existe este otro lenguaje es fundamental y crucial para la continuidad de este lector, ¿no? Cuando él entiende que se está relacionando con otra forma de contar, aunque usemos las mismas palabras, pero el orden es otro, el tiempo es otro, la consecución de la historia es otra. Y ahí es donde él va entendiendo qué es esto de la literatura. Y lo bonito también que pasa con esta relación con el vínculo afectivo de las que le hablaba recién, es que muchas veces los mismos adultos se vuelven a reconectar también con esas lecturas que tuvieron a lo mejor en su primera infancia, se vuelven a conectar con ese lenguaje, se vuelven a conectar con ese adulto significativo que también les contaba historias, que también les leía cuentos, y se vuelven a conectar con ese lector que alguna vez fueron. Y ha pasado muchas veces, y eso dan cuenta muchísimos estudios realizados en bibliotecas, en guaguatecas, en distintos lugares que atienden guaguas, se comprueba que esos adultos vuelven a ser lectores. Se convierten, si es que no lo fueron, se convierten en lectores gracias a eso que se crea con el niño y con su hijo, con su guagua significativa, ¿no? Entonces, esa cercanía y ese espacio único que les digo que se conforma en este triángulo es poderoso y es favorable y es positivo tanto para el niño como para el adulto, porque el adulto también encuentra otra forma de relacionarse con ese niño y con esas historias. Con respecto a me quiero detener un poquito más también en este otro, este lenguaje. A ver, aquí alguien me habla, el ambiente X-Senj. El ambiente que se da también es otro, claramente, y los bebés y niños se dan cuenta. Claramente que sí, creamos ese espacio distinto, ¿no? Que no tiene que ver con que pongamos una tela o que nosotros nos pongamos algo distinto, sino que el ambiente sensorial, podríamos decir, que se crea con esa lectura va a ser también única, va a ser que el niño reconozca que a lo mejor cuando que a lo mejor cuando yo me siento en el suelo, pongo un cojín, él va a asociar de inmediato que algo va a pasar, y ese algo es volver a repetir esa sensación, volver a repetir
momento maravilloso en que este adulto le lee, en que ese niño se sienta en las piernas de ese adulto y están con esa cercanía, con ese sentir el latido del corazón, que también es fundamental para los niños. Es como ese apego que no se va a olvidar fácilmente. A ver, aquí me siguen. Paostein me dice, es tan lindo tener la oportunidad de leerle a alguien, en especial a un niño. Coincido plenamente. Jimena Sen, ahí me dice cómo se llama, Xsen. Gracias, Jimena, por tu comentario. Bueno, y justamente quería referirme a eso de repetir ese momento, cuando espero que todos hayan tenido la posibilidad de leerle a un niño. No sé si les ha pasado, pero el niño, terminamos el libro y dice otra vez. Y terminamos de nuevo y dice otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Al otro día quiere el mismo libro que le leímos la noche anterior. Y al otro día quiere el mismo, y quiere el mismo, y quiere el mismo. No es solamente porque le guste la historia. Muchas veces ni siquiera a lo mejor le gusta tanto, pero lo que él quiere es repetir ese momento, esos 7, 10, 15 minutos en que estamos abrazados, en que nos estamos tocando, en que el niño está acurrucado en las piernas, en el pecho, en que lo tenemos y tenemos aquí la guagua y ahí el libro que lo estamos hojeando y lo estamos mirando. Eso es lo que él quiere repetir, esa cercanía y ese momento que se construye entre ese lector adulto, él y el libro. Quiero remitirme entonces a este lenguaje otro que se crea con la ficción, que es un lenguaje, como les digo, tan distinto al de la cotidianeidad, un lenguaje que no es utilitario, que no tiene una función de producir un resultado concreto, ¿no? Este lenguaje de la ficción es un lenguaje que pertenece a un tiempo otro, a un espacio otro. No a otro espacio, sino que a un espacio otro, porque es un espacio que está dentro de de la misma realidad en la que estamos viviendo, pero es como si fuera en otra dimensión. Yo me lo imagino como que fuera una burbuja que está dentro de esta realidad que vivimos día a día. Y ese lenguaje de la ficción es también al que nosotros apelamos a que el niño vaya descubriendo con estas lecturas que hacemos. Ese lenguaje que todos los que somos lectores, ya adultos, espero que todos los que están aquí lo sean, cuando queremos volver a leer lo mismo que leímos antes, porque esas palabras y esa forma en que está escrita esa oración sigue resonando en nosotros, porque está escrita o está dicha, está narrada de una manera tan particular, de una manera que nos sigue sonando en la cabeza, que nos conmueve, que nos remite y que nos obliga en una muy buena forma a quedarnos en las palabras, que nos hace que nos devolvamos y que las mastiquemos y que las saboreemos. Eso es lo que queremos lograr también con los niños y eso es lo que hace este lenguaje poético. Por eso también es fundamental que sepamos reconocer los buenos libros, los que efectivamente son capaces de lograr esta conexión con el niño. Por eso es muy importante que no se pierdan el seminario, porque ahí vamos a hablar de cómo estas imágenes, de cómo este lenguaje, de cómo la materialidad del libro nos acerca a ese objetivo final que queremos, que es que el niño se quede con esas palabras, que se quede en la literatura, que se quede en lo poético que tiene el lenguaje. Las guaguas, cuando están expuestas a lecturas, empiezan a identificar ese tono distinto con el que hablamos, con el que leemos, con el que narramos. Nos empieza a entender que
lo que yo le estoy diciendo cuando le digo, cuando vamos conversando en la calle, por ejemplo, hoy aquí está este negocio que vamos a ir a comprar esto. Y él entiende que lo que yo voy, la forma en la que yo le hablo, cuando le empiezo a leer, cuando le empiezo a narrar una historia, es distinta. Y desde ese tono es donde empieza este acercamiento a lo literario de lo que les hablo. Cuando la textura de la voz cambia y yo adquiero una textura o un tono narrativo, un tono de contar algo. Por ejemplo, si yo, me imagino que la mayoría conoce este libro, si yo digo, vamos a ir a comprar, es distinto a que yo diga, vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún miedoso. Eso es distinto a que yo diga, vamos a ir a comprar té para tomar en la once y marraquetas para tener pan para mañana. Son cosas completamente distintas, aun cuando la construcción parta con la palabra vamos, a pesar de que no me resultó mucho la rima como le resulta a Michael Rosen, pero aun cuando queramos rimar una oración o una acción que es completamente utilitaria, nunca va a ser igual al lenguaje narrativo. Miren, les voy a dar otro ejemplo. El otro día miró por la ventana y se fijó que la enredadera estaba tapando la muralla y le da la sombra. Y ahora les voy a leer en lenguaje literario. Esa mañana se dedicó a mirar por las 3 ventanas de su casa. Por la primera subía la hiedra, cargada de las gotas que la noche dejó caer. Hojas verdes y amarillas que hablaban de un otoño que estaba demorando mucho en llegar. Hojas verdes y amarillas que empezaban a tapar el gris. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una es una enredadera que está tapando una muralla y la otra son hojas verdes y amarillas que empezaban a tapar el gris. Hay una construcción que es diferente, hay un hilar una palabra con la otra que es distinta. En esta última parte donde yo digo subía la hiedra cargada de las gotas que la noche dejó caer, nos mantenemos en vilo en esta noche y en ese rocío que deja la noche, nos mantenemos en este tiempo y en este espacio otro del que les hablo. No es solamente que él miró por la ventana y vio que había una enredadera que estaba tapando la muralla. Eso nos toma un segundo imaginar que esa acción pasó, que pasó además en un segundo. Pero si yo me quedo en las hojas verdes y amarillas que empezaban a tapar el gris y que hablaban de un otoño que estaba demorando en llegar, estoy en otro tiempo, estoy en un relato que me abre a otro espacio, que ya me sumerge en una manera distinta de conectarme con esa enredadera. Puede ser la misma enredadera, puede ser la misma muralla, pero me quedé en esa noche, me quedé en el rocío, me quedé en ese otoño que se estaba demorando en llegar. Eso mismo pasa cuando leemos a un niño. Eso mismo le va a pasar cuando se va a enfrentar a las imágenes de un texto, de un álbum sin palabras, que le va a hablar y él va a querer quedarse en esas imágenes. O las va a querer pasar rápido para saber qué pasa, o las va a leer en un orden completamente no narrativo, tal vez, pero va a volver a esa imagen y va a volver a ese libro y una y otra vez y va a ir construyendo él su sentido, su significado, porque va en estos libros, gracias a las narraciones que empieza a hacer este adulto, él empieza a intuir también que hay
que algo pasa y que no es una conversación cualquiera, que no es que yo me salto de un tiempo para el otro, que me salto de un suceso hacia otro, sino que él empieza a entender que hay una línea narrativa que tiene cierta coherencia, y lo mismo va a entender con las imágenes que va a empezar a ver. En un principio, efectivamente, cuando los niños recién están conociendo lo que es un libro, por supuesto que se van a saltar páginas, que van a agarrar el libro al revés, pero de a poco, como los tenemos expuestos a los libros, que es lo más importante, que los libros sean parte de la cotidianeidad de los niños, que estén junto con los juguetes, que estén junto con los lápices de colores, con las hojas, que estén con todo en ese espacio en que el niño lo pasa bien, en que el niño se siente dueño de ese espacio, que los libros también tienen que estar ahí. A medida que él va repitiendo ese acto de dar vuelta a las hojas, va a ir entendiendo que una hoja va después de la otra, y que si yo miro esta imagen y miro la que sigue en la página siguiente, hay algo. Él empieza a intuir que hay algo que las conecta, que hay algo que ese libro le quiere decir. Por eso es tan importante, por un lado, que les contemos, que los conectemos con este otro lenguaje, y también es tan importante que ellos estén cerca de libros, que los puedan tomar, que se puedan relacionar con ellos, que sean parte de su espacio, ¿no? Que no sea un libro que está allá arriba, como yo los tengo puestos ahora, pero es solo para que ustedes los vean. Un libro tiene que estar siempre a la altura del niño, y eso también es lo que nos va a enseñar. Acuérdense, el jueves a las 6, Natalia Colipí, cuando nos va a decir cómo organizar esta biblioteca para efectivamente que forme parte de la vida de la criatura que vive en la casa. Y voy a terminar con un pequeño texto de Yolanda Reyes, que es una de las grandes especialistas en lectura y primera infancia, que me parece que es muy clarificadora. Ella, como siempre, ella es colombiana. Los invito a googlear Yolanda Reyes, primera infancia, y les van a aparecer muchos textos, muchos artículos donde ella da diversas razones poderosísimas para que acerquemos los niños a los libros. Y este es un texto que se llama, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es un párrafo que les voy a déjenme ver si no encuentro cómo se llama, pero se los voy a leer para que vean un poco a qué me estoy refiriendo con todo lo que les he dicho. Es así como antes del primer año de vida y con un sencillo repertorio podríamos decir que el niño es un lector poético, o más exactamente un oidor poético. Su experiencia de lectura ha estado profundamente ligada al afecto y le ha enseñado mucho sobre los usos poéticos del lenguaje. Recuerden, no es que el lenguaje poético tenga que ser el de la poesía, ¿no? Sino que no es que estemos condicionados, obligados a leer solamente poesía. El lenguaje poético es este lenguaje distinto, este lenguaje que nos habla de un espacio distinto, donde nos conectamos con esa otra forma de decir. Y le ha enseñado mucho sobre los usos poéticos del lenguaje, es decir, sobre su función expresiva. Por ejemplo, ha aprendido, sin saber a qué horas, que las palabras cantan, suenan y tienen ritmo, que sirven de arrullos para dormir, que acompañan, que quitan las sombras e incluso que tienen usos insospechados como hacer llover, salir el sol o curar el dolor. Que llueva, la vieja está en la cueva. Sana, sana, potito de rana. El aprendizaje poético que se da en el primer año de vida no habla de ritmo, ni de métrica, ni de rima, pero habla de la esencia de la poesía,
que es esa posibilidad de trascender la vida real, de transformar los significados literales de la comunicación utilitaria para crear otros universos connotativos en los que las palabras adquieren otros valores, otros significados, otras sonoridades. Ahí está la magia de la literatura, la magia de lo poético, la magia de las imágenes también, que las imágenes también pueden ser muy poéticas, no solamente los textos, no solo las palabras. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar como los que detonan ese interés y esa curiosidad en los niños, por los libros, ¿no? Que ellos quieran acercarse, que quieran conectarse, que quieran estar siempre rodeados de libros. Y ese constante andar con libros, no es que los vayas... Bueno, lo más probable es que sí, pero no se ha comprobado realmente. No es que los vaya a ser más inteligentes o que van a ser más, no sé, que van a tener mejores notas. Incluso ni siquiera se sabe si es que van a aprender más rápido a leer, por ejemplo. Pero sí nos va a asegurar que ese acompañamiento que el niño ha tenido de un adulto que lo ha estado arrullando con lecturas desde que nació, desde que es muy guagua, ese adulto lo va a seguir acompañando en todos los procesos de aprendizaje que tenga. Y eso va a ser, lo más probable, que le sea mucho más fácil aprender las letras, aprender el abecedario, aprender los números, aprender las tablas de multiplicar, aprender a relacionarse con otros, aprender a entender a otros. Porque ahí está la magia de los libros, porque ahí está ese poder que tienen los libros, no solo de ser un texto hermoso o ser una imagen maravillosa que no me puedo sacar de la cabeza, sino que también de darnos a conocer qué es lo que piensa otro, cómo viven otros, cómo conozco yo a otros a través de los libros. Así es que espero que lo hayan pasado bien. Yo lo pasé muy bien, se me pasó volando la hora, por supuesto, como siempre. Me quedaron hartas cosas que decirles, pero que voy a aprovecharme el día miércoles 21 a las 10, donde abro el seminario Mirar, Sentir, Oír, Lecturas para la Primera Infancia de Biblioteca Viva. Recuerden que se pueden inscribir en todas las charlas que quieran en bibliotecaviva.cl. Y voy a mirar ahora un poquito qué es lo que me dicen. Les doy muchísimas gracias por estar aquí. María Margarita pregunta, ¿Yolanda qué apellido? Yolanda Reyes. Le contesta Cúrcuma, le contesta Chile al tiro. Yolanda Reyes, sí, Yolanda Reyes es lo máximo. Sobre todo les recomiendo un libro que es un poco difícil de encontrar, pero que si es que lo ven en alguna parte, cómprenlo a ojos cerrados, que se llama La Casa Imaginaria. Es un libro que editó Norma hace muchos años y que no lo volvieron a editar hasta donde yo sé. Así que si es que se encuentran alguna vez con La Casa Imaginaria de Yolanda Reyes, es una maravilla de libro. Cariños a todos, corazones, el niño como oidor poético. Eso es bellísimo. El folclore, aquí, Jimena Sen nos pregunta, ¿el folclore poético se refiere al mismo otro lenguaje? Claro que sí, claro que sí. El tema es que el folclore poético tiene múltiples formas, tiene distintas maneras de contar, contar leyendas, de contar historias, de contar rimas, pero efectivamente va a remitir también a este lenguaje otro. Por supuesto, siempre es importante que tengamos en consideración que estamos hablando de folclore, de narraciones, de libros que apuntan a esta literariedad, a esto poético, ¿no? No es que porque yo diga, esto es folclore, va a tener un correlato directo con este lenguaje distinto al que yo me refiero, sino que tenemos que
en ese sentido como ir afinando un poco tanto el oído como los ojos y las lecturas para ir reconociendo cuál es ese lenguaje de buena calidad, si es que lo podemos llamar de alguna forma, así como los libros de buena calidad, las historias de buena calidad, el folclore también que realmente nos remita a este espacio distinto, que ustedes sientan que entran en esta burbuja, ¿no? de la que les hablo. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, los libros son un mundo hermoso. Qué bueno que te gustó. Muchas gracias a ustedes. Y la casa imaginaria, efectivamente, muchas gracias. ¿Las personas fuera de Chile se pueden inscribir en el seminario? Por supuesto que sí, son todos bienvenidos. Esa es una de las cosas buenas que nos ha traído esta pandemia, y es que nos hemos podido conectar con personas por un lado, de todo Chile, que muchas veces no podían asistir a los eventos que teníamos aquí en Santiago, pero también nos pudimos abrir a todo el mundo. Entonces, este seminario es internacional y está abierto para todas las personas que se quieran conectar. Recuerden, se pueden inscribir en bibliotecaviva.cl, estará por Zoom, pero además lo vamos a transmitir por el Facebook Live. Entonces, si es que no alcanzaran los cupos de Zoom, porque ustedes saben que todo esto es con cupos, se pueden conectar también al Facebook de Biblioteca Viva, que se llama así, Biblioteca Viva, y también pueden participar del seminario. Así que los esperamos muy felices. Recuerden, miércoles y jueves a las 10, a las 4, a las 6, en la página de Biblioteca Viva donde se van a inscribir, van a encontrar también todo el detalle de las charlas y de quién las da y de cuáles son los temas, por si se lo perdieron al principio, pero ahí se van a poder inscribir y van a enterarse de todo. Muchas gracias a todos, que estén muy muy bien, y ahora buenas noches a los pastores, que les vaya bien, gracias. No sé a dónde se termina esto, aquí yo creo. Chao a todos, muchas gracias.